vez que pude ver a su pastor fue en el año 86, en una convención nacional, y estaba dialogando acerca de esto algunas noches atrás. En el año 86 yo era un niño, pero me acuerdo verlo y decir, wow, algún día yo quiero predicar así como ese hombre, gloria a Dios. Y gracias a Dios que el Señor lo ha dejado en nuestras vidas, y honro a su familia, amo su familia como si fuera la mía. Amén. Y gracias a Dios por la oportunidad que se me da. En el libro de Romanos capítulo 8, voy a leer de allí un verso, Romanos capítulo 8 y el verso 11. Romanos 8 y el verso 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En esta tarde quisiera predicar algunos minutos con este título: el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que seas tú, Dios mío, que me des sabiduría para poder predicarla con la libertad que proviene del Espíritu, que esta audiencia pueda escuchar tu voz, ponerla por obra, Señor, y así podamos juntos, Dios mío, entender cuál es la voluntad poderosa de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su asiento en este lugar. El mismo Espíritu. Para los apóstoles, el aspecto más grande y más importante del Evangelio era la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Ser el elemento más importante, más poderoso del Evangelio. Cuando consideramos el estilo de predicación de los apóstoles primitivos y lo comparamos a nuestro estilo de predicación, notaremos que tenemos dos estilos totalmente diferentes. Porque si los apóstoles estuviesen vivos hoy, su estilo de predicación quizás no fuera recibido tan popularmente. Algunos quizás dirían de las predicaciones de los apóstoles que son aburridas, y otros quizás dirían que son demasiado simples. Los apóstoles nunca tomaron clases de homilética en el instituto bíblico. Los apóstoles no tenían la habilidad oratoria que disfrutan algunos de nuestros predicadores modernos. Pero lo que sí sabemos de ellos es que cuando ellos predicaban con convicción el Evangelio del Señor Jesucristo. Los predicadores de hoy predicamos acerca de diferentes tipos de temas, de finanzas, de la prosperidad, de la familia, pero cuando los apóstoles predicaron, se dedicaron fielmente a predicar el Evangelio no adulterado, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y al notar el contenido de sus predicaciones nos daremos cuenta que el tópico principal de los apóstoles fue la resurrección. ¿Por qué? Porque para los apóstoles la resurrección no era uno de los fundamentos importantes del Evangelio, pero era el fundamento más importante de toda la cristiandad. Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 1 y el verso 4 que el Señor fue declarado el Hijo de Dios con poder, no cuando hizo milagros, no cuando dio sus discursos, sino por medio de la resurrección de entre los muertos. Allí fue que fue declarado él el Hijo de Dios con poder. Y mientras el Señor estuvo vivo, algunos de sus discípulos no entendían sus palabras. En Juan capítulo 6, algunos se dieron la espalda y se fueron, porque no entendían lo que el Señor estaba tratando de decir. Y otros se habían descarriado, así como Pedro
en la muerte del Señor se descarrió, pero lo que les dio de nuevo a los apóstoles para predicar a Jesucristo de la manera que lo hicieron, tanto y tanto que estuvieron dispuestos a morir por Él después de negarlo durante su crucifixión. ¿Sabe lo que les dio de nuevo a ellos para hacerlo? Fue la resurrección del Señor Jesucristo. Allí fue Él declarado Hijo de Dios con poder. Y es mi humilde opinión en esta tarde que necesitamos regresar a predicar este evangelio no adulterado, o sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y enfatizar la resurrección de Jesucristo, porque nuestra fe está fundada sobre ese acontecimiento. Gloria al nombre del Señor. Si escudriñamos el libro de los Hechos, veremos que la resurrección era de suma importancia. Es más, era el alfa y la omega del evangelio de los apóstoles. Porque para los apóstoles la resurrección era tan importante que en Hechos capítulo 1 y el verso 22, cuando les tocó elegir a un nuevo apóstol, la descripción de trabajo del nuevo apóstol era que sería testigo junto con ellos de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el oficio primordial del apóstol no sería cantar himnos, ni manejar autobuses, ni crear reportes financieros de las contribuciones anuales de los hermanos, ni coordinar eventos distritales, ni clases de consejería. Nada de estas cosas iba a ser el oficio principal del apóstol, pero la responsabilidad primordial para el apostolado era que el candidato tenía que ser testigo de la resurrección. Y de este oficio se encargaron fielmente los 12 apóstoles, porque Pedro dijo en su primer mensaje, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, ¿qué fue lo que predicó Pedro allí? Lo que predicó fue: David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Escuche lo que está diciendo aquí Pedro. Está diciendo en el aposento alto, y si usted ha ido a Jerusalén, notará que el sepulcro de David está allí mismo cerca del aposento alto. Me imagino que Pedro allí, cuando estaba predicando, le estaba apuntando el sepulcro de David y le dijo: David murió y mire, su sepulcro está ahí en medio de nosotros como evidencia de que fue carne y hueso, y ahí todavía está. Pero dice, pero David escribió hace años atrás, David escribió que su carne no iba a ser dejada en el Hades, que su cuerpo no iba a haber corrupción. Pero ¿qué sucedió? Porque ahí está, su carne fue dejada en el Hades, su cuerpo sí vio corrupción. Entonces, ¿hablaba de él mismo? Dice, no, David siendo profeta y viéndolo antes, que desde su entrañas iba a venir el que sería el Cristo, él estaba hablando de él, que su carne no vio el Hades, su cuerpo no fue dejado en corrupción. A este Jesús resucitó Dios, y todos nosotros, por eso somos apóstoles, somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y eso fue en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 del libro de los Hechos, una vez más, después que Pedro y Juan sanaron el cojo a la puerta de la Hermosa, Pedro levantó su voz y declaró que la resurrección de Cristo. Es más, cuando llegaron los sacerdotes para encarcelarlos, la razón de su encarcelamiento fue porque los sacerdotes y saduceos estaban resentidos de que se les enseñaba al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y cuando finalmente los sacaron de la prisión, en Hechos capítulo 4, los sacaron de la prisión, pero allí en el verso 33 nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de que de la resurrección del Señor Jesucristo.
y abundante gracia era sobre todos ellos. La resurrección de Cristo era tan importante para ellos que ni las amenazas de la cárcel, ni las amenazas de la muerte, lo pusieron en la cárcel por predicar la resurrección, y cuando salieron dice que con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el elemento más poderoso de toda la cristiandad para ellos. Y esto fue lo mismo que estimuló la curiosidad de los atenienses cuando Pablo predicó entre ellos, porque dice la Biblia que les predicaba del evangelio de Jesús y la resurrección. Es más, cuando Pablo fue ante el concilio de fariseos y saduceos, Pablo dijo: de seguro que por hablar de la resurrección entre los muertos me han traído a cuestionarme. Usted ve, para los apóstoles la resurrección de Jesús no era uno de los puntos importantes del evangelio, pero era el punto más importante de toda la cristiandad. Pues Pablo dijo que si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. En otras palabras, cerremos las puertas de la iglesia y vamos a vender pupusas a la calle, porque esto no tiene sentido. Esto es vano. Gloria al nombre del Señor. Esto no tiene sentido. Si Jesús no resucitó, nuestro cristianismo no tiene sentido. Pero, amado hermano, les voy a decir en esta tarde que la resurrección no solo fue importante en los tiempos de los apóstoles, pero aún en el día de hoy nuestra fe está totalmente basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su nacimiento, gracias a Dios por su ministerio, gracias a Dios por su muerte. Pero el elemento más importante de nuestra fe es que Cristo no está muerto, Él ha resucitado. Gloria al nombre del Señor. Nuestra fe no está totalmente basada en las enseñanzas del Señor, aunque son esenciales y poderosas. Pero otros hombres también enseñaron morales similares y fueron grandes maestros. Pero nuestra fe tampoco está basada totalmente en los milagros del Señor, aunque fueron espectaculares y gloriosos. Pero otros hombres, magos y obradores de milagros existieron para ese mismo tiempo. Nuestra fe no está basada en la muerte del Señor totalmente, porque aunque el Calvario es el elemento más importante de nuestra propiciación, pero la cruz no tuviese significado si nuestro Mesías se hubiera quedado en la tumba. Pero yo les declaro en este día que lo que hace la diferencia entre nuestra fe y todas las demás religiones, y lo que a nuestra fe le da valor y se basa única y exclusivamente, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les tengo noticias en esta tarde. Ningún otro Dios puede hacer las declaraciones que hace nuestro Dios. Gloria a Dios. Ningún otro Dios, ninguna otra religión la puede hacer, ninguna otra creencia la puede hacer, porque Juan dice en el Apocalipsis que cuando él vio al Señor se cayó como muerto a sus pies, y dice: y él puso su diestra sobre mí y me dijo, gloria a Dios, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y escuche esto, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ningún otro Dios puede hacer esas declaraciones que hace nuestro Dios. Algunos pueden decir, algunos dioses pueden decir estamos vivos, pero ninguno puede decir estoy vivo y estuve muerto. Gloria a Dios. Ningún otro Dios lo puede hacer. Puedes encontrar la tumba de Mahoma, todavía está en Medina. Buda fue incinerado y sus cenizas fueron desparramadas por toda Asia. Confucio está en la China. De Krishna se dice que no fue hombre, aunque su tumba también está en la India. Y nos tomaría demasiado tiempo en esta tarde para nombrar a todos los dioses de este mundo habidos y por haber, aunque el resultado todo sería igual. Todos murieron, todos fueron sepultados, y sus tumbas todavía están presentes en nuestro mundo como evidencia de su mortalidad. Gloria a Dios. Pero cuando llegas a la tumba de Jesucristo allá en Jerusalén, hay un letrero que te da la bienvenida. ¿Y sabe cómo dice el letrero? Dice de esta manera: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí.
Él ha resucitado. Yo no sé de ti en esta tarde, pero yo no quiero servirle a un Dios muerto. Yo no quiero servirle a un Dios de palo, ni de yeso, ni de metal, ni de madera. Yo quiero servirle a un Dios que pueda escuchar, gloria a Dios. Yo quiero servirle a un Dios que pueda contestar. Quiero servirle a un Dios que se pueda sentir. Gloria al nombre del Señor. Las otras religiones te dicen, ten un tiempo de reflexión personal. Otra religión te dice, un poco de meditación y verá que tu mente llega al éxtasis que anda buscando. Otra religión te dice, ve al libro tal, o ora a la ciudad tal, o mira hacia Meca, o ve a la montaña tal, o sacrifica tal y tal cosa, o da tal y tal ofrenda, y allí vas a ver el éxtasis que andas buscando. Pero cuando tú llegas a mi Dios, ¿sabe cómo te dice Él? Él dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pensaba que por lo menos 3 iban a decir amén a eso. Dije, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe quién puede hacer esa acertación? Un Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. Dije, un Dios vivo lo puede hacer. Aleluya. Hoy en día pudiera darle evidencia tras evidencia, bíblica y extrabíblica, que le demuestre que nuestro Jesucristo está vivo. Pudiera hablarles del historiador Josefo, el historiador helenístico que vivió para los tiempos de Jesucristo, el cual habla de que sus discípulos decían de él, Jesucristo resucitó. Puedo hablarle bíblicamente como Pablo en varias ocasiones. Es más, estando frente al tribunal, él mismo miró al que estaba allí acusándolo y dijo, y tú bien sabes que lo que estoy hablando ha sido verdad. Y nunca le dijo opuesto el que estaba allí acusándolo. ¿Sabe por qué? Porque vivió. Él tenía 7 años el que lo acusaba cuando se dijo que Jesucristo había resucitado. Él lo sabía. Y Pablo después dice, él ha sido visto. ¿Sabe? En todas las otras religiones que usted va, le dice, mira, esto fue un profeta que tuvo una revelación en un bosque por allí, tuvo una revelación en una montaña, tuvo una revelación privada en una casa, y ahora sabemos que él es de Dios porque lo que él dice se escucha que fue visitado por un ángel. Pero así no fue nuestro cristianismo. Pablo dijo, fue visto por los 12, fue visto por Cefas, fue visto por Jacobo su hermano, gloria a Dios, y fue visto por 500 hermanos que todavía viven hasta el día de hoy, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Esto no se hizo en una montaña, esto no se hizo en un bosque, esto no se hizo en un sótano de una casa, esto se hizo a vista de todos, para que todos vean que Jesucristo es el Señor. En nombre del Señor Jesucristo, pudiera seguir dándole evidencia, pero me tomaría demasiado tiempo. Pero hoy solo les voy a dar una evidencia de que Cristo no está muerto, pero está vivo. ¿Sabe cómo yo sé que Cristo no está muerto, pero está vivo? Porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mis pies, porque lo siento en todo mi ser. Es la razón por la cual yo sé que algunos todavía no saben si su Dios está vivo o no, pero cuando yo entré a este lugar en esta tarde, me di cuenta, mi Dios no está muerto, está vivo, porque siento su unción en este lugar. Alguien diga gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire a su vecino y dígale, ¡wow! Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Y por qué es importante la resurrección para nosotros? Le voy a decir por qué es importante. Porque es prueba contundente que la palabra de Dios y sus promesas son fieles. Gloria a Dios. Por eso es que necesitamos predicar la resurrección. Porque en la resurrección es lo que nos comprueba a nosotros que la palabra de Dios es fiel. Porque Pablo dijo, Cristo resucitó de entre los muertos según las
las escrituras, según las escrituras. Es decir, esto es lo que comprueba de que las escrituras son realidad. Y ahí lo podemos ver en Isaías 53. Hubo una profecía mesiánica 700 años antes de la resurrección de Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero ahí no termina la profecía, ahí paramos nosotros, pero ahí no terminó la profecía. Siga leyendo el capítulo y mire lo que dice: y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Está hablando del mismo que fue molido por nuestros pecados, que fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció, el que murió. Pero después dice, este mismo, después que haya hecho todo eso, vivirá por largos días. Gloria al nombre del Señor. Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano, y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe quién es el fruto de la aflicción de su alma? Es usted, gloria a Dios. Soy yo. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y la profecía dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hoy en día, cuando Dios te ve a ti alabándolo, bendiciéndolo, magnificándolo, honrándolo, obedeciéndole, ¿sabe? Su alma está satisfecha porque su muerte no fue en vana. Cada danzadita que tú das le está diciendo, tu muerte no fue en vana, gloria a Dios. La corona de espinas no fue en vana, gloria a Dios. Cuando está ahí remolineando, le está diciendo al Señor, te sirvo, te creo, te adoro, te obedezco, tú eres Dios, tu muerte no fue en vana. Esas palabras fueron pronunciadas 700 años antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Se imagina, generación tras generación que fueron allí a la tumba sin saber, después de haber escuchado la profecía, generación tras generación que dijeron, no, ese Isaías estaba mintiendo. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está ese que va a morir y va a resucitar? ¿Quién es aquel? No vamos a entender, porque no ha sucedido en 100 años, en 200 años, en 300 años. Pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, gloria a Dios. Cuando el Señor da una promesa, el Señor la cumple. Y 700 años después, aleluya, todo el mundo se había olvidado de la profecía, pero Él resucitó de entre los muertos según las escrituras, dijo Pablo. ¿Para qué? Para dejarte a ti saber en el 2016 que la palabra de Dios es verdadera y es fiel. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Ahora cuando yo miro la resurrección de entre los muertos, le puedo creer a la palabra de Dios. Puedo creer, gloria a Dios, cuando me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le puedo creer, gloria a Dios, porque Él resucitó de entre los muertos. Le puedo creer cuando me dice que uno hará que 1000, aleluya, huya, pero 2 perseguirán a 10,000. Le puedo creer cuando dice que a mi diestra caerán a mi lado y a mi diestra, pero a mí no llegarán, gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Le puedo creer a la palabra de Dios cuando me dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades según conforme a sus riquezas en gloria. Le puedo creer a la palabra de Dios cuando dice que soy más que vencedor por aquel que me amó. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Alguien diga, ¡wow! ¿Sabe también por qué la resurrección es importante? Porque la resurrección de Cristo venció a la muerte. Aleluya. Le quitó el aguijón a la muerte.
El Señor regresará por su pueblo un día, ¿verdad que sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará y nosotros los que estemos aquí seremos todos transformados, dice la Biblia, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto se vista de incorrupción, entonces será dicho lo que fue escrito: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe lo que quiere decir todo eso? Que un día, a causa de la resurrección de Jesucristo, cuando mi cuerpo esté allá en la tumba, gloria a Dios, la muerte allí se presentará y dirá: de aquí no te mueves, de aquí no puedes. Pero cuando suene la trompeta, aleluya, cuando suene la trompeta del arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Jesucristo fue primicias de todos aquellos que han de ser levantados. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Denme 10 minutos más y vamos a terminar aquí. Aleluya. Pero todavía no he llegado ni a la parte buena del mensaje. Gloria al nombre del Señor. Escúcheme algo. Hay poder en esta resurrección que le estoy predicando. Hay un poder aquí. ¿Sabe por qué? Les voy a decir por qué hay poder en la resurrección. Porque la muerte, según 1 Corintios 15, es el enemigo final. Usted sabe que la muerte ha sido el enemigo más grande, más poderoso, más feroz, el cual se ha venido en contra de nosotros aquí en el mundo, porque donde hay vida hay esperanza, pero si no hay vida no hay esperanza. ¿Por qué quiere decir eso? Que la muerte es el enemigo más grande, la muerte es el enemigo final, es el enemigo más poderoso. Y sabe que la muerte, hasta este punto en la historia de la resurrección de Cristo, la muerte había ganado todas sus batallas. Ningún hombre o mujer, no importa si rico, pobre, fuerte, débil, bonito, feo, gordo, flaco, alto, corto, negro, blanco, no importa quién había podido vencer al enemigo de la muerte de su propia cuenta. Nadie lo había podido hacer. Pues está instituido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero ¿qué sucede? Que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, venció una vez y por siempre al enemigo más grande que había en todo el universo, dándole a él todo poder y autoridad sobre todo lo que se mueve, ya sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y por eso es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que van a confesar, que Jesucristo es el Señor. Pero note que Jesús se hizo Señor, Hijo de Dios, y con poder cuando en la resurrección de los muertos. Por eso dice Pablo que tenemos que confesar con nuestra boca para ser salvos. Dice, tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es ¿qué? El Señor, ¿verdad? Pero ahí para muchos, ahí no es donde para el verso. Dice, y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la canción cuando dice, eres Dios, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Dios. Dice que Él se levantó de entre los muertos. Cuando dice que Él se levantó de los muertos, eso es lo que quiere decir. Él se hizo Señor allí en la resurrección de entre los muertos. Tomó todo el poder, las llaves se lo fueron dadas. La autoridad Él las quitó. Todo poder que tenía Él ya tenía todo poder. Pero ahí se confirmó que tenía todo poder en el cielo, en la tierra
y debajo de la tierra. Pero ¿sabe por qué eso es poderoso para nosotros hoy en día y tenemos que predicarlo? Se los voy a decir por qué. Porque si Cristo derrotó al enemigo más grande, entonces ¿qué te hace pensar que Él no puede derrotar a tus enemigos más pequeños? Déjeme traducirle eso. Si Cristo venció a la muerte, Él puede vencer a tu cáncer. Si Cristo venció a la muerte, Él puede vencer cualquier cosa que venga contra ti. Si Cristo venció a la muerte, Él puede vencer tu depresión. Si Cristo venció la muerte, no hay enfermedad que pueda hacerle frente, porque Cristo venció al enemigo más grande. Escuché a un hombre decir que no creía en ninguno de los milagros del día de hoy, que es más, no creía en ningún milagro en la palabra del Señor. Y le dije, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Dijo, no, yo dije, pero tú eres cristiano. Me dijo, claro que sí. Es más, se sentía como avergonzado y que yo le hiciera una pregunta así, que si era cristiano. Claro que yo soy cristiano. Yo creo en qué. Y yo dije, ok. Pero no crees en ningún milagro. No, eso son fábulas. Eso 1 Corintios, dice él, nos escribe que estas cosas fueron escritas para nosotros como ejemplo. Estos son ejemplos, son fábulas, son historias como ilustraciones que nos dan a entender cómo vivir nuestra vida hoy. Pero eso en realidad, eso no quiere decir que estas cosas pasaron. Eso de Jonás y un gran pez, eso no sucedió, por favor. Y empezó a hablar de todas estas cosas. Y yo dije, pero tú no crees en ningún milagro. No, el Señor trabaja por medio de la ciencia. Eso me dijo él. El Señor sí trabaja en el mundo, pero por medio de la ley de la ciencia. Yo dije, bueno, yo también creo de esa manera, pero yo también creo que Él tiene poder sobre la ciencia y que algunas veces Él interrumpe, no es que destruye el poder de la ciencia, porque el poder de la ciencia sí es verdad, pero Él interrumpe las leyes de la ciencia. Me dijo, no, el Señor no interrumpe. Entonces dije, bueno, está bien, pero tú eres cristiano. Me dijo, pero claro, ¿cómo? O sea, como me estaba diciendo, ¿cómo me vas a hacer una pregunta tan básica, tan elemental? Le dije, bueno, ok, ¿en qué se basa tu cristianismo? Dije, ¿en qué se basa tu cristianismo? Y me dijo, pero por favor, yo le he servido al Señor ya casi 20 años, me dijo, desde que yo dije, sí, pero ¿en qué se basa tu cristianismo? Y me dijo, en el Evangelio de Jesucristo. Y le dije, ok, ¿y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Y me dijo, pero por favor, como que si yo no supiera cuál es el Evangelio de Jesucristo. La muerte. Le dije, ajá. La sepultura. Y le dije, ajá. Y después, ¿sabe qué? Me dijo, y la resurrección. Mire, cuando mi hijo Maika tenía 2 años y usted le decía algo que lo confundía a él lo miraba y le hacía así. Y cuando este hombre me dijo que no creía en ningún milagro, que el Señor trabajaba por medio de la ley de la ciencia, pero que su fe estaba basada en la resurrección de Jesucristo, yo lo miré y le dije, ¿cómo puedes creer en el milagro más grande que ha sucedido en toda la historia? Que Jesucristo venció a la muerte y al Hades. Ese es el milagro más grande de su cuenta. Él venció a la muerte y al Hades, pero no puedes creer en los demás milagros. Y ahora voy a llegar al punto del mensaje. Aquí está. ¿Están listos? Predicador, si usted ha tomado alguna clase de hermenéutica, va a saber que la primera regla de hermenéutica es que usted no debería dar un texto y después no mencionar nada de su texto ni de su título, de qué estamos hablando. Su texto tiene nada que ver con la resurrección y aquí está usted y nos da un título de esto del mismo espíritu y aquí está usted hablando de la resurrección entre los muertos. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección de entre los muertos? Gracias por preguntar. Regresemos al texto. Y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús. He estado estableciendo estos últimos 20, 25 minutos que la muerte es el enemigo final y la resurrección es el milagro más grande que ha sucedido en toda la historia, porque el enemigo más poderoso fue destruido en la resurrección de los muertos. Eso sí entendieron, ¿verdad? El mensaje. Y ahora mire lo que me dice aquí Pablo. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, ese Espíritu que causó, efectuó el milagro más grande en toda la historia y que hizo lo que ningún hombre había podido hacer hasta el día de hoy. Escuche esto. Mora en vosotros. Ahí se acabó. Se acabó el mensaje. Tú me quieres decir que el mismo Espíritu que agarró a la muerte al enemigo más poderoso y le dio 3 cocotazos y le dijo, yo soy Dios, yo soy Señor, arrodíllate ahora y dime, papi, gloria a Dios, ese mismo Espíritu es el que mora dentro de mí. Por eso yo no entiendo a cristianos que andan por allí con su cabeza hacia el piso, siempre deprimidos, allí en depresión. ¿Cómo está? En depre. ¿Cómo está? Estoy mal. ¿Cómo está? Agüitada. ¿Cómo está? Un pie adentro, un pie afuera. Diablo mentiroso. Si tú llegaras a entender que lo que está dentro de ti, que lo que está dentro de ti cuando recibiste el Espíritu Santo es lo que destruyó a la muerte. Gloria al nombre del Señor. Alguien debería salir de aquí diciendo, yo puedo sanar enfermos, yo puedo poner manos sobre cautivos y ellos van a ser libertados. Yo puedo hacer lo imposible porque el mismo Espíritu que derrotó a la muerte está dentro de mí. El mismo Espíritu, no otro, no un sustituto, no te dio algo de segunda clase, no te dio allí un mensajerito y decir, te voy a dar aquí un poder, una cosita, hasta después. No, te dio el mismo Espíritu. Mora dentro de ti. Quédese así parado. El año pasado, quizás un año y medio, no me acuerdo, un año y medio, algo así. Estaba en Phoenix con mis 2 hijos y estábamos pasando por el mall. Ahora, yo necesito que usted entienda que yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo no ejercito los dones así como otras personas lo pueden hacer y gracias a Dios por ello. Yo creo que hay diversidad de dones en el reino de Dios, pero ese nunca ha sido mi fuerte. ¿Y qué sucede? Que estábamos pasando por el centro comercial y mientras vamos así pasando por el centro comercial, es más, acabamos de comer con mis hijos y regresamos a casa. Estábamos pasando por el centro comercial y yo siento algo tan dentro de mí que necesitaba parar ahí en el centro comercial y no entendía por qué. No tenía que comprar nada, ya acabamos de comer, no tenía nada, negocios, nada. Pero les dije a mis hijos, hey guys, we're going to stop here at the mall. Vamos a parar aquí en el mall. Y mis hijos dijeron, Dad, why? ¿Por qué? Yo dije, no, tenemos que parar. Y no sabía nada, yo no entendía, pero tenía ese sentir dentro de mí que necesitaba parar. Y así que paré. Y entramos al mall y cuando entramos al mall no sabía a qué tienda entrar, no sabía dónde ir, no sabía nada excepto que cuando entramos a mi derecha estaba el food court, donde se come la comida, el centro donde están todos los restaurantes y todo esto. Y cuando vi el food court yo dije, bueno, let's go here, vamos aquí. Y ellos me miraron y dijeron, we just ate, acabamos de comer.
Y yo le dije, no, I know, yo sé. Dije, pero, I don't know. Y yo estaba tan confundido, ni yo sabía. Yo dije, I don't know, just come with me. Vengan conmigo. Y así que entramos ahí al mall, al food court. Y cuando entramos ahí al food court, yo me quedo mirando así todos los lugares y no siento nada, no entiendo y pensaba que estaba como medio loco. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y miré el primer restaurante. No fui a los demás porque miré el primer restaurante y dije, bueno, para no parecerme un loco frente a mis hijos, por lo menos, déjame comprar algo aquí y llevar a la casa y decirle que es de algo que vamos a comer después. Y así que ni sabía qué tipo de comida era, nada. Estaba mirando el menú y estaba mirando así atentamente el menú. Y dije, pero ni sé qué ordenar. Cuando llegué al comienzo cuando era mi turno, la mujer que estaba detrás, ella me miró y dijo, hey, welcome to, como se llamaba el restaurante, dijo, welcome to such and such. Y dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo estaba mirando y yo dije, yo nunca he estado aquí. Y ella se me quedó así mirando. Y yo dije, ¿me pudiera ayudar en algo? Y ella se me quedó mirando. Y yo dije, es que yo nunca he estado aquí. Usted ordene algo por mí, yo no sé qué ordenar. Y esta mujer me dijo, you're a man of God, huh? Me dijo, tú eres hombre de Dios. Y yo le dije, yeah. Pero es que no estaba vestido como hombre de Dios, no me parecía un hombre de Dios en ese momento, lo que llaman un hombre de Dios. No tenía corbata, nada de esas cosas, estaba en maones, con tenis, no tenía, parecía normal. Pero ella me dijo, tú eres hombre de Dios. Y yo dije, sí. Y me dijo, oh wow, yo estaba orando para que un hombre de Dios entrara por esas puertas. Bueno, yo dije, oh wow, le voy a ser sincera, ahora que estamos siendo sinceros. Le voy a ser sincera, yo ni sé qué ordenar, yo no sé ni qué pedir. Yo solo entré aquí porque estaba en la calle y sentí que necesitaba entrar aquí y hacer algo y ni sabía qué. Y yo le dije, ni sé, usted sabe por qué yo estoy aquí, qué tengo que hacer, qué está sucediendo. Y la mujer me dijo, mira, esto es lo que sucede. Los doctores me han dado semanas para vivir. Tengo cáncer, esto, lo otro. Pero yo lo que necesito, y yo dije, ella me dijo, yo ni le estoy pidiendo al Señor que me sane completamente, porque si ha llegado mi tiempo, yo he vivido una vida larga, todo eso, pero lo que yo le pedí al Señor esta mañana fue esto: Señor, dame algunas semanas más de vida para yo poder regresar y testificarle a mi familia que está allá en el otro lado, en el este de los Estados Unidos. Dame por lo menos 1 año más, 2 años, yo quiero testificarle a ellos. Y me dijo, tú pudieras orar por mí. Y yo dije, bueno, claro, yo puedo orar, dame tu dirección, esto, lo otro. Y ella me dijo, no, yo quiero que ores por mí ahora. Y yo miré hacia atrás. I looked back, yo miré hacia atrás y había una línea todavía que estaba por ordenar y yo dije, ahora, me dijo, sí, ahora. Y yo miré a mis hijos y mis 2 hijos dijeron, we're good. Y se fueron por allá, no sé hacer qué. Y ella llamó al esposo, ni me acuerdo cuál es el nombre del esposo, pero David, le digo, David, come here. Y viene y él estaba cocinando atrás y después dijo, este es mi esposo. Y dijo, él es mi esposo y él es el cocinero y nosotros somos los dueños aquí. Y le contó toda la historia. Le dijo, David, yo estaba orando, ¿te acuerdas que yo te dije esta mañana que un hombre de Dios tenía que venir y orar por mí? Y él dijo, sí. Y ella dijo, este es el hombre de Dios. Cuando él entró por ahí, algo me dijo, eso es un hombre de Dios y yo quiero que él ore por mí. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Lo único que yo sé personalmente es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora dentro de mí.
Y así que yo puse manos sobre ella en ese centro comercial y dije, Señor, el mismo espíritu que tomó al diablo, a San Caralampio, y lo tomó y lo movió por todo, aleluya, para que todos vean que tú tienes todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el mismo espíritu que está dentro de mí. Señor, sánala en el nombre de Jesucristo. Oré por ella. Ella fue atrás y me trajo, yo creo que el restaurante completo, me lo dio gratis. Me trajo todo el restaurante, me dijo, take this, llévate esto, llévate lo otro, llévate aquí. Y yo le di una tarjeta a la iglesia donde está allí en mesa, pero yo nunca voy a la iglesia. Mis hijos van, siempre estoy, los fines de semana nunca estoy. Y entonces, pero yo le dije, vayan allí, el pastor va a hacer, todo va a ser increíble, les va a gustar todo eso. Llamé al pastor en algunas semanas, le conté la historia. Le dije tal y tal familia llegó, me dijo, oh sí, llegaron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, están aquí con nosotros. Escucha, bueno, a mí hasta se me había olvidado la historia, me regocijé grande, pero se me había olvidado porque los dejé en buenas manos ahí con el pastor. Algunos meses después estaba jugando racquetball con el pastor y mientras estábamos jugando racquetball yo le pregunté a él, le dije, oye, ahora que me acordé, ¿cómo está la familia? Esa que mandé a la iglesia y todo esto, que hablaron y cómo sigue ella, está bien de salud, porque ella estaba y le conté la historia y él me dijo, ¿sabe qué? Lamentablemente, y esto fue como en 6 meses, me dijo, lamentablemente, yo no los he visto, he tratado de llamarlo y comunicarme y no han llegado al culto ni a nada en como 2 semanas y no entendemos por qué ha sucedido nada de esto. Y yo me sentí tan triste porque yo dije, Señor, algo tuvo que haber sucedido. Entonces regresé. Esa misma semana, después de jugar racquetball, regresé otra vez al mall y regresé al lugar, pero cuando fui no estaba el restaurante, ya lo habían, parece que o vendido o se habían mudado. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá sucedido? Y así que le pregunté al muchacho, al hombre que estaba ahí detrás, y le dije, oye, sir, ¿me pudieras decir, la pareja que estaba aquí antes, que eran dueños de aquí, de este lugarcito aquí, que tenía un restaurante? Y él me dijo, sí, yo los conozco, ellos nos vendieron aquí este puesto. Y yo dije, oh, sí. Yo dije, ¿qué pasó con ellos? Están aquí, tienen su dirección, su número, ¿cómo los puedo contactar? Y él me dijo, no, yo no sé dónde, lo único, me dijo, que yo sé es que ellos tuvieron que regresar al este de los Estados Unidos, se fueron de nuevo porque ellos son de allí y porque la esposa tenía cáncer y yo creo que estaba crítica al punto de la muerte y no sé, quizás se murió, quizás no, pero estaba bien mal, estaba grave y estaba al punto y se tuvo que ir. Eso es lo único que a mí entender lo que ha sucedido. Y yo me sentí tan mal, yo dije, ay Señor, ¿qué habrá sucedido aquí? ¿Qué sucedió? Y así que me volteé para regresar a mi casa. Pero cuando iba saliendo, la esposa de este hombre estaba escuchando la conversación. Y la esposa le dijo a él, le gritó a él, le dijo, hey, no, eso no fue lo que sucedió. Y entonces yo regresé y me dijo, no, that's not what happened. Eso no fue lo que sucedió. Yo la conozco a ella. Ella me dijo a mí, oye, lo que sucedió fue que hace algunos meses atrás a ella le habían dicho que ella tenía un cáncer que iba a durar solo 2 semanas. Pero ella nos vendió a nosotros hace como un mes atrás o algo así y se regresó porque cuando la última vez que fue al doctor, el doctor le dijo, señora, hemos buscado todos sus exámenes y no tiene ningún cáncer en su cuerpo. Y así que ella se vendió todo y regresó para contarle el testimonio a su familia y decirle de lo que Dios había hecho por ella. Ella dijo de que alguien había llegado aquí a orar por ella hace algunos meses atrás y que el Señor la había sanado de cáncer. Y ese era el testimonio que ella iba a predicar. Te estoy diciendo, joven, te estoy diciendo, adulto, te estoy diciendo, si tú supieras lo que hay dentro de ti, maestro de escuela dominical, líder de grupos pequeños, Ujier, si tú supieras que lo que hay dentro de ti es el mismo Espíritu.
Yo te estimulo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahora mismo. Yo estimulo ahora mismo en el nombre de Jesús. Todos los que han sido llenos con tu Santo Espíritu, Dios mío, yo pido ahora mismo que tú los llenes de una valentía y un denuedo y un coraje. Gloria al nombre. Un coraje ahora mismo en el nombre de Jesús. Que regresen a sus familiares, que regresen a sus instituciones, que regrese a su trabajo, que regrese allí a su familia. Hijos descarriados, yo quiero ahora toda madre que tiene hijos descarriados que se llene de una valentía y un coraje, gloria a Dios, y una intercesión. Lo que hay dentro de ti fue lo que destruyó a la muerte hace 2000 años atrás. El mismo Espíritu vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Señor, yo pido un avivamiento sobre esta ciudad y sobre esta región de aquí por medio de esta iglesia, porque se dan cuenta, gloria a Dios, que lo que hay dentro de ellos no es pequeño. Lo que hay dentro de ellos no es un cuento de hadas. Lo que hay dentro de ellos no es algo sencillo, no es para tomarlo livianamente, pero lo que hay dentro de ellos es lo que puede destruir todo enemigo mortal, todo enemigo que se le haga frente a ellos. Eso es lo que hay dentro de ellos, Señor, ahora. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Este altar está abierto, gloria a Dios, para esos aquí que quieran denuedo, gloria a Dios, que quieran milagros y maravillas y proezas en su vida. Este altar está abierto en el nombre de Jesucristo. Este altar está abierto para hacer cosas grandes. Este altar está abierto ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para esos que digan: yo quiero una impartición ahora mismo. Yo quiero sentir que lo que resucitó a Cristo de los muertos es lo que mora dentro de mí. Gloria a Dios. Yo lo quiero, lo necesito. El mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, no otro, el mismo Espíritu.